Hola a todos, comenzamos con un nuevo tema, vamos a hablar del sistema respiratorio que tiene que ver con poder obtener oxígeno, poder eliminar dióxido de carbono, para qué nos sirve el oxígeno, cómo está formado todo nuestro aparato respiratorio, qué músculos forman parte, cómo es la mecánica de la inspiración, de la expiración, cómo se transportan estos gases, qué volúmenes tenemos, todo eso lo vamos a ver en dos clases. No se olviden que van a tener el apunte donde va a tener toda la información, va a estar ahí volcada. Arrancamos. Bueno, lo que tenemos acá son 4 procesos, ustedes van a tener 4 funciones en el apunte, pero es muy similar. Ventilación pulmonar, movimiento de gases hacia adentro y afuera del pulmón. Cuando hablamos de la ventilación, vamos a hablar de eso, de la entrada y salida de aire. Difusión pulmonar, vamos a hablar cuando tiene que ver con el intercambio, es decir, nosotros tenemos, como ya vimos en algunas clases anteriores, el oxígeno lo usamos para algo, pero de ese oxígeno se obtiene un desecho que es el dióxido. Entonces, hay que hacer el intercambio entre el dióxido y el oxígeno. ¿Para qué? Para tener el oxígeno que nos sirve y para eliminar el dióxido que es un desecho. Bien, número 3 dice transporte. ¿Por qué? Porque nuestro oxígeno que ingresa al cuerpo a través de la respiración tiene que viajar a donde es debido y el dióxido de carbono tiene que salir. Y vamos a ver en la clase que viene cómo es que esto viaja, porque hay diferentes formas. Y hay una muy importante, la de oxígeno es muy importante. Y por último, ahí dice la hematosis, que tiene que ver con el intercambio de gases entre la sangre capilar y los tejidos metabólicamente activos. Tiene que ver con la hematosis, es el intercambio que se produce en el pulmón, pero ese intercambio permite que la sangre oxigenada vaya hacia las células donde es requerido el oxígeno para dejarlo ahí, depositarlo en esas células y para extraer el dióxido de carbono y llevarlo a la exhalación, es decir, poder sacarlo del cuerpo. Primeras imágenes que pueden ver de lo que estamos analizando en nuestro aparato respiratorio. Del lado en la foto de la izquierda tienen, falta la nariz, las primeras vías que va a recorrer el aire, que son nariz, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Y luego tenemos la parte intrapulmonar que se ve mejor en la foto derecha, que tienen como toda esa ramificación, esos hilitos, que va a ser toda nuestra vía intrapulmonar, tanto como la vía de conducción como la vía de la hematosis, la zona de hematosis, que lo vamos a ir explicando a medida que pasen las diapositivas. Bueno, acá comenzamos con la parte de cómo están formadas nuestras vías aéreas. Primero vamos a tener la parte extrapulmonar y después la intrapulmonar. No se vuelvan locos en hasta qué nivel llega cada una de estas partes. Es muy anatómico eso. Pero tenemos que saber, por ejemplo, qué está dentro del pulmón y qué es extrapulmonar. Y también tenemos que saber el camino que recorre el aire al ingresar. Acá dice fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y los bronquios. Ahora viene después otra diapositiva que habla de lo que hay adentro del pulmón. Bien, lo importante es saber la función de cada uno de estos diferentes partes de esta vía. La nariz, es decir, las fosas nasales se encargan de la filtración y de calentar y humectar el aire. ¿Vieron cuando se habla de que cuando uno corre tiene que tomar siempre el aire por la nariz? ¿Por qué? Porque el aire se calienta, evitamos que se reseque la garganta y además porque se van quedando en la misma nariz con todos los pelitos que tiene diferentes partículas que tiene el aire que nos pueden hacer mal al momento de respirar. Bien, después tenemos la faringe. La faringe tiene varias partes, pero su único objetivo que nos importa a nosotros es que va a conducir el aire desde la nariz, también algo de la boca, porque la faringe se comunica con la boca, hacia la laringe. Es decir, es un paso obligado del aire. Bien, la laringe es lo que continúa. Lo importante de la laringe acá es que lo que comemos no se vaya para el lado respiratorio y que el aire vaya para donde tiene que ir. Bien, y lo muy importante que tiene la laringe es que en la laringe hay algunos cartílagos que no vamos a volvernos locos con eso, y que además están las cuerdas vocales. Por eso es muy común en los profes de educación física las laringitis. Siempre piensen que la palabra itis al final es inflamación. Laringitis es la inflamación de la laringe por el mal uso de las cuerdas vocales. 'Yo he tenido muchos problemas.
y la virtualidad te hace hablar mucho, mucho. Bien, después de la laringe lo que tenemos es la tráquea. La tráquea es un tubo más o menos de 12 centímetros que lo que va a hacer es unir la laringe con los bronquios. Los bronquios se van a dividir y va a ir uno para cada pulmón. Así que la función de la tráquea es justamente esa. ¿Qué va a pasar? Si hay alguna comida o algo que no debe ir para el lado respiratorio, la tráquea debería frenarlo ahí y mediante la tos poder o escupirlo o tragarlo por el camino donde va la comida. Bien, porque si las partículas que no deben ir o pedazos de comida van a la parte de los pulmones, es peligroso. Si alguien tiene algún familiar mayor o que tenga algún tipo de dificultad, a veces se habla de la broncoaspiración. Eso es cuando la comida va a lugares respiratorios y eso no es correcto. Y por último acá tenemos los bronquios fuente, que es esta tráquea que se va a dividir en dos, derecha e izquierda. Tenemos dos pulmones y eso es lo más importante. Todas estas son vías aéreas extrapulmonares. Bueno, continuamos. Acá tenemos la parte intrapulmonar. No se vuelvan locos, tenemos que saber las generalidades. Nosotros tenemos un pulmón de cada lado. Los pulmones tienen, del lado derecho tiene 3 lóbulos, es decir, 3 partes. Del lado izquierdo tiene 2. Porque ¿qué había del lado izquierdo? Pensemos. ¿Qué teníamos del lado izquierdo que nos ocupaba un espacio de nuestro tórax? Les doy 5 segundos para que lo digan. Bien, tenemos el corazón. Entonces el pulmón del lado izquierdo tiene solo 2 lóbulos. Y dentro del pulmón, nuestros bronquios se van dividiendo. Tenemos los bronquios fuente, que son los extrapulmonares, y después se divide en bronquio y se van dividiendo en bronquíolos terminales, en bronquíolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos. El alvéolo va a ser una pequeña bolsita al final de todo este árbol, es como si fuera un arbolito, que es donde va esa bolsita cuando llega el aire se va a inflar y va a permitir el intercambio gaseoso. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que dentro del pulmón están divididas dos partes, vías de conducción y vías de intercambio, o zonas de hematosis o zonas de intercambio. Ese es el concepto que no pueden equivocarse. Las vías de conducción son caminos que tiene que recorrer el aire para llegar a dónde, a lo importante, que es la zona de intercambio gaseoso o la zona de hematosis. Bien, en el apunte está todo explicado. Tienen un gráfico, todo donde muestra bien. Presten atención a eso. Acá tenemos otra imagen de nuestro pulmón para que vayan tomando conceptos que vimos antes y que vamos a ver en la próxima diapositiva. Tenemos 2 pulmones, recuerden, del lado izquierdo 2 lóbulos, del lado derecho 3 lóbulos. Ahí tienen los bronquios y bronquiolos intrapulmonares, bronquio principal derecho e izquierdo, la tráquea, imágenes para que fijen conceptos. Bueno, recién vimos todo lo que es el camino que recorre el aire. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo está formado nuestro tórax, nuestra caja torácica. Tenemos una parte de huesos, que son los que, como vieron seguramente en anatomía, son huesos del tipo planos que van a proteger nuestra caja, nuestros órganos vitales que están adentro. Constituido por las vértebras dorsales, el esternón, los cartílagos costales y las costillas. Eso genera una caja que se llama caja torácica. Después, nuestros pulmones van a estar envueltos por la pleura. Las pleuras son como unas láminas, unas membranas que van a recubrir el tejido. Una membrana parietal, que va a ser la más externa, más cerca de la parte de los huesos, y una visceral, que va a estar más pegada al pulmón. Entre estas dos membranas hay un espacio, el espacio pleural. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno inspire, tome aire, el tórax se va a ampliar y mediante estas estructuras, las membranas y el pulmón se van a expander, va a crecer. ¿Para qué? Para permitir la entrada de aire. Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué ingresa el aire a nuestros pulmones? Eso es lo importante. Bien, importancia de las pleuras, transmisión de las presiones entre la pared del tórax y el pulmón, facilitando los desplazamientos.
Si nuestro pulmón es rígido, como pasa en algunas enfermedades, todo lo que es los movimientos inspiratorios y expiratorios es mucho más difícil. Y abajo tienen músculos, que después los vamos a volver a ver, si no me equivoco. Inspiratorios y expiratorios. Los más importantes son los inspiratorios, porque la inspiración requiere de una contracción muscular para que el aire ingrese. El más importante de todos, el diafragma. Después hay otros accesorios, como son los intercostales externos, escaleno, seco, pectoral mayor, menor y serrato. Y después tenemos los músculos expiratorios, donde están los intercostales internos, el triangular del esternón, y también van a ingresar los músculos abdominales ahí. Bien, acá lo que tenemos son varias fotos para ver. En la foto de abajo a la izquierda tenemos las pleuras, que es algo que acabamos de ver. Tenemos un corte donde vemos el pulmón, la pleura visceral, que es la más cercana al órgano, al pulmón, el espacio interpleural, y luego tenemos la pleura parietal. En la foto de arriba tenemos dos cortes distintos, un corte de una vista frontal y uno de una vista superior, donde lo que tenemos es, para poder ver el espacio pleural, podemos ver los pulmones, la tráquea, y en la vista superior podemos ver la ubicación, que es lo más posterior, que es lo más anterior. Presten atención para ubicarse. Bien, esta parte es importante, presten atención, cópienlo. Respiración y ventilación no es lo mismo. Cuando hablamos de respiración, es la respiración celular, es la que vimos cuando vimos sistemas energéticos. ¿Se acuerdan? Procesos por los cuales la energía química que se encuentra encerrada en los enlaces de los nutrientes, en los sustratos que habíamos visto, se convierte en energía para que la célula la pueda aprovechar. Se realizan las mitocondrias y incluyen los procesos ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Y la ventilación es un proceso donde se moviliza aire entre la atmósfera y el pulmón. Y esto está incluido, dentro de esto está un movimiento inspiratorio, donde va a ingresar el aire, y un movimiento expiratorio, donde el aire va a salir, con diferente contenido el aire. Bueno, acá tenemos tres conceptos que vamos a volver a ver varias veces, que tienen que ver con la ventilación alveolar y la ventilación pulmonar, que no es lo mismo. Bien, ventilación pulmonar es el volumen que movilizamos entre la atmósfera y los pulmones. Bien, por unidad de tiempo, es decir, vamos a tener que saber el volumen movilizado en cada movimiento, que lo vamos a ver al finalizar esta clase, los volúmenes y las capacidades, y la frecuencia respiratoria, que también lo vamos a ver, que es la cantidad de veces que respiramos por minuto. La ventilación alveolar tiene que ver con el aire que se pone en contacto con los alvéolos por unidad de tiempo. A ver, nosotros cuando tomamos aire, nuestros pulmones se van a llenar de aire, y ese aire, por las vías de conducción que ya vimos, bien, van a llegar a los alvéolos. A veces hay alvéolos que no pueden recibir aire. ¿Por qué? Porque están llenos de moco, porque están viejitos y no se pueden abrir, entonces no van a servir esos alvéolos. Bien, eso es importante y lo vamos a ver ahora cuando veamos espacio muerto. Bien, y la hematosis es el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre. Bien, pensemos, si yo tomo aire, mi aire, lo vamos a ver más adelante, viene con mucha cantidad de oxígeno, que es lo que yo necesito que ingrese a mi organismo. Entonces, en ese alvéolo va a estar el aire con el oxígeno y va a estar el capilar. El capilar es ese vaso bien finito de arteria. Entonces, ahí lo que va a pasar es, el oxígeno va a entrar a la sangre, y la sangre, ¿qué va a eliminar al alvéolo? El dióxido de carbono. Para que cuando nosotros saquemos el aire, es decir, hagamos una expiración, ¿cómo se llama? Larguemos el dióxido de carbono que era nuestro desecho. Bueno, vamos con un concepto importante que es el espacio muerto. Bueno, cuando nosotros tomamos aire, hacemos una inspiración, ingresa un volumen corriente que es el típico, generalmente son 500 mililitros. Bien, pero ese aire no llega todo completamente a nuestros alvéolos. ¿Por qué? Porque va a haber cierta parte de ese aire que va a quedar en las vías aéreas de conducción o en los alvéolos que no van a poder realizar el intercambio. Bien, es importante tener este concepto, ¿por qué? Porque significa que no todo el aire que yo inspiro es todo el aire que va a llegar a mis células para ser utilizado. Tenemos el espacio muerto anatómico,
que es el que va a quedar en las vías aéreas de conducción. Acuérdense que la parte intrapulmonar tenía una vía de hematosis y una vía de conducción. Bueno, este aire queda ahí. Como queda en ese camino, no llega al lugar donde debe hacerse el intercambio. Y después tenemos un espacio muerto alveolar, que son alvéolos a los cuales llega el aire, pero a esos alvéolos no les llega un capilar para producir el intercambio. Más adelante vamos a ver, y ya lo repetimos varias veces, el intercambio o la hematosis tiene que ver un alvéolo lleno de aire y un capilar, es decir, un vasito sanguíneo, que va a pasar por al lado, bien cerquita, vamos a ver después cómo, y se va a producir el intercambio. Bien, concepto importante de acá, espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar y el espacio muerto fisiológico o total es la suma de esos espacios muertos. Es decir, va a ser todo el aire que no va a producir, va a ser todo ese aire que no va a producir intercambio. ¿Por qué? O porque quedó en las vías aéreas de conducción o porque fue a lugares donde no se puede producir el intercambio porque no pasa ningún capilar. A ver, nuestro pulmón, ya saben dónde están los pulmones, acá en el tórax, no reciben la misma cantidad de aire en la parte bien de arriba que en la parte bien de abajo, así como la irrigación, el camino de los vasitos, de los capilares arteriales, no es el mismo en la punta del pulmón que en la base del pulmón. Bien, seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la mecánica respiratoria. En esta mecánica respiratoria o ventilatoria vamos a tener que incluir un proceso de inspiración y un proceso de expiración que se va a ver en la próxima diapositiva. Bien. Importante poder diferenciar las dos fases y dar sus características. La inspiración es un proceso activo. Eso es importantísimo que tengamos la diferencia. Bien. Donde hay un músculo principal que es el diafragma, que está en la base de nuestro tórax, que se va a contraer hacia abajo. Cuando estemos en clase capaz se los puedo mostrar. Es como si fuera un plástico que está en nuestra base del tórax, que cuando se contrae se va para abajo. Entonces, al irse para abajo se amplían los diámetros del tórax. Se produce que nuestro tórax se haga más largo, más ancho y todos sus diámetros se agranden. Esto lo que va a permitir es que varíen las presiones internas en el pulmón. Se va a disminuir la presión adentro del pulmón, permitiendo que el aire de afuera ingrese hacia adentro. Generalmente las cosas se mueven de donde hay mayor presión a menor presión. Entonces, cuando yo desciendo el diafragma, se produce una presión negativa en el interior de mi pulmón, lo que va a permitir el ingreso del aire. Bien, veamos lo que dice acá. Reposo, glotis abierta, no hay movimiento de aire, no hay diferencia de presiones entre la atmósfera y nuestros alvéolos. En cambio, cuando yo contraigo el diafragma, se me modifican los diámetros del tórax, desciende la presión intrapleural y alveolar, es decir, se vuelve negativa y permite el aire que ingrese de afuera hacia adentro. Bien, los músculos ya los dijimos, los repetimos, el diafragma principalmente, y además tenemos ecomescalenos, pectorales, serrato mayor. Bueno, acá tenemos el proceso de la expiración que viene después de la inspiración y es un fenómeno pasivo, normalmente es algo pasivo, no hay una contracción muscular que haga que nuestro aire salga. Nuestro aire va a salir porque toda esa expansión que tuvo tiene una elasticidad que quiere volver a su normalidad cuando el diafragma deja de estar contraído. El diafragma va a relajarse, va a subir, entonces toda la estructura de la caja torácica, de los pulmones, de la pleura, todo lo que hablamos al comienzo, se relaja y vuelve a su posición normal por estas fuerzas elásticas que tiene. Bien. Pero va a ser activa ante ciertas situaciones, en una actividad intensa, ante la tos, ahí se transforma en activa.
¿Gracias a quién? A la contracción de la prensa abdominal. Lo que hacen los abdominales al contraerse es aumentar la presión y comprimir más el interior de nuestro tórax, entonces el aire tiende a salir. Bien, como se aprieta, aumentan las presiones internas y el aire sale. Conceptos importantes a tener en cuenta. La mecánica respiratoria o ventilatoria tiene dos procesos, la inspiración y la expiración. Poder diferenciarlos, poder describirlos, no con lujo de detalles, poder decir, bueno, en la inspiración pasa tal cosa, en la expiración pasa tal otra. Conceptos claros, conceptos grandes, sean ordenados para estudiar este tema, que es importante porque cada vez que den educación física en una escuela van a decir, tomo aire por nariz, soplo por la boca, muy bien, despacito, respiro, son cosas normales. Bien, acá están los músculos que ya los repetimos varias veces, los músculos inspiratorios y los expiratorios. Como conceptos importantes, tener en cuenta que el diafragma es el principal músculo inspiratorio, los intercostales externos son cortitos y colaboran en la inspiración en una forma principal. Y accesorios tenemos escalenocecum, trapecio, pectoral mayor, pectoral menor, serrato mayor. Todos músculos que, como tienen alguna inserción en la parte de nuestra caja torácica, cuando se contraen la amplían, porque es la inspiración. Y después tenemos los músculos expiratorios, donde recuerden, la expiración es un proceso pasivo, salvo en ciertas circunstancias. ¿En cuáles? En la tos, en ejercicios en actividad física extrema. Van a ver cuando uno está jugando o hace un pique, después necesita un poquito más de fuerza para expirar. Bien, y los músculos tenemos los intercostales internos y triangular del esternón, y los abdominales que son recto mayor, oblicuo menor y mayor, y transverso del abdomen. Bueno, bien, acá vamos a hablar de volúmenes y capacidades. Esto suelo preguntarlo, siempre lo pregunto, en los finales, en los exámenes, en todos lados, así que presten atención. Acá están los volúmenes, en la próxima diapositiva están las capacidades. Lo tienen en el apunte, muy similar supongo. A ver, ¿cómo medimos esto? A través de una espirometría. Una espirometría es un estudio donde se le pide al paciente que tome aire, que lo saque, que vuelva a sacar y bueno, y así se van obteniendo todos estos volúmenes. ¿Es importante saberlo? Sí, son conceptos que hay que saber porque si alguno se dedica después al alto rendimiento o algo más específico es importante. Y también sirve para poder explicar que cuando uno está nervioso por qué toma más aire o todo eso. Bien, arrancamos por el volumen residual, que es el volumen que queda luego de que sacamos todo el aire posible de adentro de nuestro sistema respiratorio. Bien, queda dentro, ahí, queda en nuestros pulmones sin molestar, 1200 mililitros. Bien, después tenemos el volumen, vamos con el volumen corriente, que es el que está en rosa. El volumen corriente es el aire que movilizamos en una inspiración y en una expiración. Yo tomo aire, saco aire. Tomo aire, saco aire. Normal, 500 mililitros. En reposo, obvio, ¿no? Después tenemos el volumen de reserva expiratorio, es decir, yo tomo aire, saco aire y después, una vez que yo saqué el aire normal del volumen corriente, yo puedo seguir sacando más aire. Van a ver, pruébenlo. Bueno, ese volumen son 1200, es decir, máximo aire que se puede expulsar después de una expiración normal. Y el volumen de reserva inspiratorio es, yo tomé aire normal y una vez que tomé ese aire sin sacarlo, tomo más aire. Es el volumen máximo que podemos inspirar. Siempre después de un volumen corriente. Son 3100 mililitros. Sepan los nombres, volumen residual, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria. Recuerden, el volumen corriente es el que movilizamos normalmente, el inspiratorio es el que le podemos agregar a ese, el expiratorio es el que una vez que sacamos nuestro volumen corriente, cuánto más podemos sacar, y el volumen residual es el que queda en el fondo del pulmón. Adentro del pulmón, no en el fondo. Bueno, arrancamos con la capacidad residual funcional. Bien, es la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de expirar el volumen corriente. Pensemos, cuando expirábamos el volumen corriente, ¿qué dos volúmenes nos quedaban? Así lo podemos sacar sin tener que estudiar de memoria. El volumen residual y el volumen de reserva expiratoria.
los valores son 2.400 mililitros porque eran 1.200 cada uno. Bien, después tenemos la capacidad inspiratoria. Ya pensemos que nos dice capacidad inspiratoria. Máximo volumen que se puede inspirar a partir del punto de reposo. ¿Cuál era el punto de reposo? Una vez que yo saqué todo el aire. Entonces, que saqué una expiración normal. Expiré mi aire normalmente, entonces de ahí lo primero que hago es tomo aire, un volumen corriente y después puedo tomar un volumen de reserva inspiratoria que es mucho mayor. 3.100 del volumen de reserva inspiratoria más los 500 del volumen corriente, 3.600. Bien, después tenemos la capacidad vital, que es la máxima cantidad de aire o volumen de aire que podemos expirar después de una inspiración máxima. Entonces, para arrancar en este volumen tenemos que arrancar en una máxima inspiración, es decir, en un volumen de reserva inspiratoria. Como ya inspiramos ese, también tenemos un volumen corriente. Y como hablamos de expirar la máxima cantidad de aire, tenemos el volumen de reserva expiratoria, porque ese era el que podíamos expirar luego de un volumen corriente. Sumamos 1.200 más 500 más 3.100, nos da 4.800 mililitros. Y por último, tenemos la capacidad pulmonar total, que es el máximo volumen de aire que alojan los pulmones luego de una inspiración máxima. Es decir, es la suma de los 4 volúmenes. ¿Por qué? Porque el de reserva, el volumen residual, nunca se eliminaba. Perfecto, por eso nos da 6.000. Muy bien, hay que saberlo esto. Suelo preguntar cómo están formadas las diferentes capacidades. Bien, acá tenemos la frecuencia ventilatoria o frecuencia respiratoria, que es la cantidad de movimientos respiratorios por minuto, es decir, la cantidad de veces que inspiramos y expiramos por minuto. El valor normal es de 12 a 18 veces por minuto, pero varía según la edad, el sexo, piensen siempre también en eso. Acá tenemos un par de palabras que son interesantes para aprender. Taquipnea es cuando aumenta esa frecuencia respiratoria. Bradipnea es cuando baja. Apnea es cuando no respiro, es decir, estoy con glotis cerrada, no hay movimiento ventilatorio. Y disnea es la dificultad respiratoria. La disnea es muy común en un montón de cosas. Y ahora que estamos todos encerrados, el día que empecemos a salir a la calle libres, van a ver cómo tenemos disneas todo el tiempo. Es solo la sensación de dificultad respiratoria. Bien, y en volumen minuto ventilatorio o volumen minuto respiratorio o ventilación pulmonar es la cantidad de aire ventilada en un minuto en cada mediante el ciclo respiratorio. Bien, cantidad total de aire nuevo que pasa hacia ahí. Que va hacia y desde las vías respiratorias por minuto, es decir, es la entrada y salida de aire por minuto. Esta fórmula equivale a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Obvio, esto en reposo. Acá abajo tienen agregado en ejercicio y en reposo absoluto, para que vean cómo puede variar en la actividad física. Igual todo lo que es actividad física lo vamos a ver al final del año. Pero, concepto importante, ejercicio. La frecuencia ventilatoria puede llegar a aumentar muchísimas veces. Piensen ustedes cuando están haciendo actividad física, qué es lo que pasa. El volumen corriente puede aumentar un montón. Recuerden que el volumen corriente es la entrada y salida de aire en un movimiento ventilatorio. Si aumentan los dos valores, va a aumentar mucho porque es una multiplicación. Bien. Bueno, se los voy a repetir varias veces, pero en el apunte está todo, así que yo recomiendo obligatoriamente leer varias veces el apunte, ir haciendo, resaltarlo, subrayarlo. Acá lo que tenemos es el tema del aire. Bien, es importante tener en cuenta que la presión total del aire es el 100% y que tanto en el aire atmosférico como en el aire alveolar hay cierto porcentaje de cada uno de los gases que conforman este aire, que vienen a ser las presiones parciales de estos gases.
Lo que es importante para nosotros es el oxígeno y el dióxido de carbono porque es lo que vamos a intercambiar adentro de nuestros pulmones. Miren los valores del aire alveolar adentro del alvéolo, es decir, ese es el aire que llega al final de nuestro camino que recorre el aire, desde que ingresa por la nariz hasta llegar a los sacos alveolares o a los alvéolos, que es el punto más lejano del pulmón. Y va a ser el que se ponga en contacto con el capilar. Y recuerden que los gases van a difundir, van a pasar de donde hay una mayor concentración a una menor concentración. Entonces, sabiendo eso, si acá tenemos 104 de oxígeno, tenemos que asumir y saber que en el capilar va a haber menos. ¿Para qué? Para que el oxígeno pase de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. En cambio, el dióxido de carbono, como nuestro objetivo es que venga hacia el alvéolo, se vaya de nuestro cuerpo, va a tener que ser mayor en el capilar. Ese es el concepto importante de esta parte. Tiene que ver con las presiones parciales de los gases. Bien. Bien, recién vimos la composición del aire, que dijimos que ese alvéolo con esa composición del aire va a estar en contacto con el capilar. Bueno, ¿a través de qué va a estar en contacto? El capilar y el alvéolo van a formar lo que se llama membrana respiratoria, que es lo que vemos acá, que tiene que ver con las diferentes capas que va a tener que atravesar el aire, el oxígeno hacia el capilar y el dióxido del capilar hacia el oxígeno, hacia el alvéolo, perdón. Es importante saber cómo está formada. Lo tienen en el apunte, tenemos células epiteliales del alvéolo, la membrana basal alveolar, el tejido conectivo intersticial, que es un espacio que hay intermedio, la membrana basal del capilar y las células epiteliales del capilar. Son las estructuras que tiene cada una de estas dos partes de nuestro sistema que se van a poner en contacto. El capilar, que es donde viene la sangre, y el alvéolo, que es donde viene el aire. Bueno, este es un dato para que lo tengan en cuenta, no es lo más importante de todo. El factor surfactante es algo que tenemos todos, salvo que tengamos alguna deficiencia y no lo tengamos, que permite que nuestros alvéolos se expandan cuando llega el aire y no se genere una tensión que no le permita distenderse con la llegada del aire. Hay enfermedades que esto no lo tienen, los niños que nacen prematuros no lo tienen, pero bueno, es complicado. Bien, como dice acá, el alvéolo tiende a cerrarse, en cambio, como tiene este líquido, lo que hace es disminuir esta tensión superficial. Bien, acá lo que estamos viendo es la difusión, recuerden, la difusión es el intercambio gaseoso que se hacía entre el alvéolo y el capilar. Recordemos que por el capilar fluye la sangre, nuestra sangre está en constante movimiento, entonces para que haya un correcto intercambio, el glóbulo rojo, que es quien transporta nuestra hemoglobina, nuestro oxígeno, va a tener que estar cierto tiempo en contacto con el alvéolo para poder captar el oxígeno y para poder eliminar el dióxido. Bien, los valores normales generalmente se dan en la mitad del pulmón. ¿Por qué? Porque en una persona que está parada, la gravedad influye. Entonces, en todo lo que es la base del pulmón, va a haber mejor circulación sanguínea que en la parte superior. Pero no nos metamos tanto en números. Lo que tenemos que pensar es que tiene que haber un cierto tiempo para que sea correcta la difusión entre el alvéolo y el capilar. Y pensemos, si estamos en una actividad física, ¿qué va a pasar con esto? Cuando yo corro, ¿qué pasaba con mi sangre? ¿Va más lento o va más rápido? Todos esos son datos que vamos a ir viendo durante todo el año. Tengamos en cuenta esto. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de espacio muerto? Que era aire que quedaba en lugares donde no había una buena circulación sanguínea, es decir, ese alvéolo tenía aire, pero no había nadie que pudiera pasar a retirar ese aire. En las partes superiores del pulmón hay buena ventilación, pero la perfusión es menor. Entonces ahí tenemos sectores donde va a haber más espacio muerto. Para que relacionemos los conceptos de la semana pasada. Bien. Presten un poco de atención acá. Tenemos sangre venosa. ¿De dónde viene la sangre venosa? Viene de nuestro corazón, de nuestro ventrículo derecho, hacia el pulmón. Tenemos acá conducto alveolar. Es el alvéolo donde va a estar nuestro aire recién inspirado.
Y después tenemos la sangre arterial, que a través de las venas pulmonares iba hacia hacia la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para cumplir con el circuito mayor. Bueno, tenemos acá valores de la sangre, tanto de oxígeno como de dióxido. Miren la cantidad, el valor de la presión parcial del oxígeno en la sangre venosa. Tenemos 40 contra 46 del dióxido de carbono. Recordemos, cuando llegamos al alvéolo ya habíamos visto recién cuáles eran los valores de las presiones parciales tanto de oxígeno como de dióxido, 100 y 40. Entonces, si tenemos 40 de oxígeno contra 100 de oxígeno, recuerden que el aire iba de donde hay mayor presión a menor presión. Entonces, el oxígeno va a pasar a la sangre. En cambio, el dióxido de 46 a 40, lo que va a hacer justamente es al revés. Se va a ir un poco de dióxido y va a quedar en 40. Miren la diferencia, sangre arterial, sangre venosa. Esto es importante, muy preguntable y es un concepto que hay que tener en claro. ¿Qué valores trae una sangre venosa y con qué valores sale la sangre arterial desde los pulmones hacia el corazón? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cómo se transportan estos gases por la sangre. Primero vamos a hablar del transporte del oxígeno y luego vamos a hablar del transporte del dióxido. El oxígeno tiene un porcentaje mínimo que se transporta disuelto en la sangre. Bien, pero lo más importante del oxígeno es cuando se transporta combinado, unido a la hemoglobina. Palabra que se ha escuchado mucho seguramente, cualquiera que se haya sacado sangre o si tienen algún familiar diabético. Es una proteína que está en el glóbulo rojo, que son los eritrocitos, y está formada por 4 estructuras globulares, globinas, que tienen un átomo de hierro que tiene la capacidad de fijar un oxígeno. Por eso, cuando uno está anémico, tiene la hemoglobina en los glóbulos rojos bajos, lo mandan a comer todo lo que tiene que ver con el hierro, para que vayan uniendo información que ustedes seguramente conocen. O van a también recordar que a un anémico no se lo deja correr. Y pensemos, ¿por qué a un anémico no se le permite hacer actividad física, no se le permite correr? Lo vuelvo a hacer en la pregunta en horario de clase, a ver quién me la responde. Bueno, entonces tenemos esta hemoglobina, tiene la capacidad de unirse con el oxígeno. Tiene valores que la verdad los valores están en el apunte, no se vuelvan locos con esa cantidad. Hay ciertos valores normales, tanto en el hombre como en la mujer. Bien. Bueno, acá tienen un montón de información para leer, pero lo más importante es, vamos a ver en la próxima diapositiva la curva de disociación de la hemoglobina o la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a tener esta capacidad de donde la presión del oxígeno es muy alta, de captarlo mucho, y donde el oxígeno es bajo o hay ciertos factores que se dan, poder cederlo. Porque lo que nos importa a nosotros es que el oxígeno llegue a donde lo necesitamos. ¿Bien? Acá tenemos los conceptos de cooperatividad, que es importante, tiene que ver con la propiedad por la cual la afinidad del resto de los hemos por el oxígeno aumenta marcadamente. Es decir, una vez que se une un oxígeno al grupo hemo, genera la cooperatividad para que se llene rápidamente con los otros 3 grupos hemos que hay. Recuerden que tenía 4 grupos hemo. Sé que es bastante difícil, pero tiene que ver con la importancia de esta proteína y de que nos sirve para transportar el oxígeno a donde lo necesitamos. Bien, eso es lo más importante. Cualquier cosa léanlo de acá y si no lo entienden me lo preguntan, lo tienen en el apunte. Vamos con la curva, que es lo más importante. Bien, lo importante de esto es que ustedes puedan aprender a mirar este gráfico. Ven que el gráfico tiene 2 parámetros que está evaluando. Es el porcentaje de saturación de la hemoglobina y abajo, en la parte horizontal, tiene la presión de oxígeno. Entonces, nosotros vamos a mirar, el pH tiene que ver con la acidez de la sangre, lo vamos a explicar, lo vamos a ver más adelante igual eso. Tenemos que ver cuándo está saturada. A nosotros nos importa que la hemoglobina esté saturada. La saturación de oxígeno normal en una persona es de 98. Pero bueno, lo importante es saber
cuando esta hemoglobina se satura. Entonces, cuando la presión de oxígeno es muy baja, la hemoglobina no llega a saturarse. Ven que si ustedes van al 20 van al 20 de oxígeno, la hemoglobina solamente llega a tener un 40% de su saturación. En cambio, cuando estamos en un 80% de la presión de oxígeno, se está saturando al 100%. Eso es lo importante de ver, que cuanta más presión de oxígeno hay, más saturada está la hemoglobina. Lo que vamos a ver en la próxima diapositiva tiene que ver con variaciones o cómo esta saturación puede ser influenciada por diferentes factores. Bueno, yo sé que la parte de la hemoglobina no es un tema fácil, pero quiero que prestemos atención a esta parte que es un poquito la más importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los factores que hacen que la hemoglobina libere el oxígeno o no lo libere. Bien, tenemos dos efectos que se producen. El efecto Bohr tiene que ver cuando la hemoglobina se pone en contacto con un tejido que está en actividad física. Entonces pensemos, si el tejido está en actividad física, la hemoglobina va a querer ceder o quedarse con el oxígeno. Los dejo pensar. Perfecto, lo va a querer descargar, lo va a querer ceder en el tejido. En cambio, el efecto Haldane o Haldane, como lo quieran decir, es lo contrario. Se da en lugares donde la hemoglobina lo que va a querer es tomar oxígeno y llenarse ella de oxígeno y no cederlo. Bien. Lo importante es saber cuáles son los factores que producen estos dos efectos. Entonces, la disminución del pH, es decir, que se produzca acidez en el pH, el aumento de la presión de dióxido de carbono o el aumento de la temperatura. Pensemos, cuando estamos haciendo actividad física, el aumento del dióxido se da, el aumento de temperatura se da, y al haber aumento del dióxido se produce un descenso del pH. El pH es algo que está relacionado con los hidrógenos que tenemos. No se vuelvan locos, si hay tiempo hablaremos de pH, si no será un tema que les quedará para el futuro. Entonces, como dice el efecto Bohr, la curva se va a desviar hacia la derecha y esto lo que va a producir es que se ceda el oxígeno al tejido. En cambio, el efecto Haldane es completamente al revés. Aumenta el pH se hace ácido, disminuye la presión de dióxido de carbono, disminuye la temperatura y esos son condiciones que se dan en tejidos donde no hay actividad física. Por ejemplo, en los pulmones, donde la hemoglobina va a tomar el oxígeno. Bien, no se vuelvan locos, léanlo del apunte y cualquier cosa me preguntan en un Zoom o me mandan un mensaje y me lo consultan. Con esto damos por concluido el transporte de el oxígeno, ya sea disuelto o en la hemoglobina. Bueno, acá tenemos un resumen, creo que lo dije antes, pero de cómo se transporta el oxígeno, disuelto en sangre o con la hemoglobina. Y abajo tenemos un agregado con respecto al monóxido de carbono, que es el que suele producir dificultades en los inviernos con estufas que prenden mal, calefones que funcionan mal. Tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces pensemos, si tenemos dos gases en un mismo cuerpo porque uno está respirándolo, pero hay uno que es más afín a esta hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a ocupar el lugar que debería ocupar el oxígeno para llegar a los tejidos, lo va a ocupar el monóxido de carbono y esto es lo peligroso. Bueno, recién vimos la forma de transporte del oxígeno, que pensemos que el oxígeno nos importa mucho porque es quien nos va a permitir la respiración celular, quien nos va a permitir que nuestros tejidos puedan trabajar, puedan contraerse. Y el dióxido, recordemos que era un desecho, entonces vamos a tener que eliminarlo. Tiene tres formas de transporte. No se vuelvan locos. En el apunte está todo brevemente explicado y acá es más o menos similar. Disuelto en plasma, formando compuestos carbamínicos, que es unido a proteínas, o en forma del ion bicarbonato. Pensemos que acá lo más importante es el ion bicarbonato por la cantidad de porcentaje que se transporta. Lo que hay que saber es que se combina con el agua, viaja y cuando llega a donde tiene que llegar se puede eliminar, porque es una reacción que puede ir y volver fácilmente. Bien. Pensemos que todo lo que es protón, los hidrógenos, esos son malos si se acumulan. Y pensemos que el dióxido lo tenemos que eliminar.
Por lo pronto sepan el título, chicos. Las 3 formas de transporte disuelta en sangre, formando compuestos carbamínicos o en forma de ion bicarbonato. Acá tenemos de nuevo las presiones parciales de los gases. Recuerden, en oxígeno y en dióxido, tanto del oxígeno como del dióxido, y tanto en la sangre arterial como en la sangre venosa. Repetimos lo que ya vimos en un gráfico al comienzo, que estaba el alvéolo todo. Recuerden, hay valores que hay que saber. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Sé que es una clase larga, pero bueno, es importante saber cómo respiramos y todo eso. Acá lo que vamos a hablar es de la regulación, es cómo nuestro cuerpo sensa, mide, evalúa si tiene que aumentar la respiración o no, o qué demanda de necesidad de oxígeno hay. Bueno, arrancamos, vamos a hablar de una regulación a nivel químico, a nivel nervioso, a nivel de reflejos. Acá tenemos la parte química, vamos a tener sensores, que son diferentes cosas que lo que van a hacer es medir nuestros gases. Tenemos a nivel central, que está ubicado en el bulbo raquídeo, que es una parte del sistema nervioso central, que la vamos a ver más adelante. Y a nivel periférico tenemos en los cuerpos carotídeos y aórticos, que es donde está la arteria aorta, la arteria carótida. Hay sensores que lo que van a medir es nuestra presión de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se produce, por ejemplo, miren a nivel del bulbo, una acidosis, que es cuando aumenta, disminuye el pH, aumentan los protones, lo que vamos a hacer es querer sacarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacábamos el aire, soplábamos, mejorábamos la regulación del pH. Bien, entonces, y además elimino el dióxido de carbono, que era el que se acuerdan que tenía el protón cuando formaba el ion bicarbonato. Bueno, entonces lo que hacemos es aumentar la ventilación. Después, acá tenemos un ejemplo de a nivel periférico, cuando disminuye la presión de oxígeno, lo que va a pasar es que va a haber mayor presión de dióxido. Entonces, va a sensar eso y de esa forma va a querer aumentar la inspiración y aumentar la expiración para sacar el dióxido de carbono. Y recuerden que el dióxido de carbono es un desecho, hay que eliminarlo. Concepto que tiene que quedar en claro. Regulación química, hay receptores, sensores a nivel central y a nivel periférico, que lo que van a ayudar es a regular la respiración. Bueno, hablamos de la regulación química, ahora vamos con la parte nerviosa. Tenemos dos grupos de núcleos. Vamos a tener en el bulbo y en la protuberancia, que lo vamos a ver más adelante. Es parte del tronco encefálico en el sistema nervioso central. Lo que tenemos que tener en claro son los 2 o 3 puntos que dice acá. Tenemos un grupo respiratorio ventral, un grupo respiratorio dorsal. El ventral se va a encargar de la aspiración y el dorsal se va a encargar de la inspiración. Y a nivel de la protuberancia tenemos... Bueno, continuando con la parte de los centros protuberanciales, tenemos 2 grupos que son el neumotáxico, 2 centros, o el apnéutico. El neumotáxico lo que se encarga es de controlar la frecuencia respiratoria y el apnéutico tiene que ver con prolongar la amplitud de la inspiración y expiración. Bien, después tenemos hipotálamo y corteza cerebral, que son otras 2 partes del sistema nervioso central, que lo vamos a ver a partir de la semana que viene. El hipotálamo tiene que ver con nuestro equilibrio interno, con mantener estables todas nuestras funciones, hormonas internas. Entonces, tiene mucho que ver con adaptar la ventilación a las necesidades. Por ejemplo, ante una actividad física tenemos que empezar a respirar más seguido para poder cumplir con las necesidades. Ante momentos, no sé, de nerviosismo, respiramos más fuerte, pero si va a faltar aire, respiramos más pausadamente. Ante las emociones, la ira, la risa, todo eso también produce cambios. Y la corteza cerebral, vamos a ver más adelante que la corteza tiene mucho que ver con lo que es lo voluntario, con el manejo de las situaciones. Entonces, podemos, por ejemplo, si yo tengo que dar clase, imponer mi voz, puedo variar el tipo de respiración. Importante saber las cosas generales, chicos. A nivel nervioso tenemos, a nivel del sistema nervioso central, varios centros de regulación. A nivel de corteza, hipotálamo, protuberancia y bulbo. Y cada uno tiene una función más específica. Está todo en el apunte. Bueno, llegamos acá a los reflejos que regulan la respiración. El reflejo de Hering-Breuer es uno de los más
podemos llegar a decir, importantes. Tiene que ver con el estiramiento de las paredes de los bronquios y de los bronquíolos cuando ingresa el aire. Entonces, esto al estirarse, lo que va a favorecer es la expiración. Bien, eso es lo más importante. Bueno, de la tos tenemos que es importante el reflejo de la tos, lo hablamos un poquito cuando describimos la parte anatómica, porque uno cuando tose, cuando tiene algo que le molesta, algo que le raspa, o cuando la comida se va por el camino equivocado, bueno, todos esos son estímulos para la tos, ¿bien? Y lo importante, bueno, tiene que ver con las fases, que cuando uno tose hace una inspiración, hace un cierre glótico y después hace una expulsión explosiva, buscando sacar ese aire completamente. Piensen en cuando uno tose, toma aire, cierra y sale el aire. Lo importante es saber lo que produce, los estímulos que producen la tos y la expiración explosiva. Y por último tienen el reflejo del estornudo, que se irritan las vías altas. El estímulo es cualquier cosa que nos puede irritar la vía nasal y sacamos el aire bruscamente también. Bueno, llegamos al final. Yo sé que es mucho. Esta segunda parte es bastante más complicada porque hablamos de la hemoglobina, porque hablamos del intercambio gaseoso, porque hablamos de la regulación nerviosa y todavía no vimos la parte nerviosa. Pero bueno, es importante saber cómo respiramos, para qué respiramos, cuál es el objetivo de que ingresemos aire, que lo saquemos. Eso es lo importante. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda me escriben mail, me mandan un mensajito, pero por favor lean el apunte, está todo ahí. Cualquier pregunta que tengan, que no entiendan, tienen que tomarse el tiempito de sentarse y estudiar, porque esta materia mágicamente no va a ingresar a sus cabezas. Chao, cuídense mucho.